El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés muy bien en esta mañana y quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios en Isaías 44, 3 y 4. Le voy a dar lectura, dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a hierbas de aguas. Vamos a orar. Señor, en esta mañana quiero pedirte que tú uses mi vida para poder compartir esta palabra y que pueda edificar la vida de las personas que la están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, nos está hablando de un sequedal. Y antes de entrar a tema, quiero darte el significado de algunas cosas. Primero, ¿qué es un sequedal? Bueno, un sequedal es algo muy simple, es un terreno seco. También en este mismo versículo nos habla sobre la tierra árida. ¿Qué es una tierra árida? Bueno, son unidades geográficas y ecológicas donde predominan condiciones de sequedad extrema. Y cobertura vegetal reducida a casi ausente. Y bueno, ¿qué origina que una tierra esté seca? Bueno, también te voy a leer lo que origina esto. El cambio de uso de suelo, la deforestación, la labranza y el mal manejo del suelo. Bueno, esto es hablando de una manera natural. Y obviamente a través de las escrituras estamos viendo en el versículo 3 que dice la palabra: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, es decir, sobre la tierra seca, sobre la tierra árida que no ha tenido un buen uso, hablándolo espiritualmente. Pero ¿qué puede provocar en nosotros que haya sequedad? Hay distintos problemas o situaciones que generan que haya sequedad en nuestras vidas. Te voy a mencionar algunos, ¿está bien? Número 1, en ocasiones hay sequedad en nuestra vida por problemas de fe. Comenzamos a tener situaciones en nuestras vidas pues de diverso índole, ¿no? Puede ser enfermedad, puede ser la economía, situaciones familiares, situaciones en el trabajo, en la escuela, que pueden generar en nosotros falta de fe. Es decir, que no hay esa confianza en Dios. ¿Por qué? Porque nos dejamos guiar por lo natural, por la situación que se nos está presentando en ese momento. Entonces esto comienza a generar esa falta de fe, ¿no? Y nos cuesta trabajo creer que Dios puede hacer un milagro, y entonces la fe lo que genera es eso, esa sequedad, porque no estamos confiando en Dios. Su palabra dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Y aunque en nuestra vida, en lo natural, las cosas se vean sin rumbo, sin respuesta, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, porque de otra manera esto comienza a mermar nuestra fe, y esto genera que haya sequedad en nuestras vidas, porque ya no está el gozo, porque no está la alegría, porque no está la confianza en aquel que puede hacer todas las cosas. Número 2, que puede también traer esa sequedad y esa tierra árida en nuestras vidas, pues es el pecado. Hace un momento yo les explicaba que una de las maneras en que la tierra se vuelva árida es precisamente porque no se le da en lo natural no se le da un manejo correcto al suelo. Nuestra vida es una vida
que debe de agradar a Dios. Y cuando nosotros no nos guiamos correctamente, cuando nosotros le damos rienda suelta a la carne, esto genera sequedad en nuestras vidas. Recuerda que Dios no puede habitar donde hay pecado, y muchas veces nos podemos dar esas libertades de pecar como si no pasara nada en lo espiritual, y la realidad es que sí pasa, sí hay una consecuencia, ¿verdad? Cuando nosotros no estamos caminando bajo los propósitos de Dios, no estamos caminando en obediencia, no estamos caminando en santidad, y somos permisivos con los deseos de la carne. Y sabes, dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa, echa a perder toda la masa. Podemos en ocasiones pensar o querer ser confiados, ¿no? Nos confiamos y decimos, bueno, pues me voy a dar un permiso, pero ese permiso va a generar que al rato queramos hacer otras cosas que no son gratas delante de Dios. Por eso es que te decía lo que dice la palabra, ¿no? Un poco de levadura, porque si nosotros somos permisivos con el pecado, al rato vamos a querer otra cosa, al rato eso ya no nos va a saciar, al rato ya vamos a querer pecar más, en pocas palabras. Y esto provoca que nuestra tierra esté seca. Esto provoca que contristemos al Espíritu Santo de Dios, y tenemos que estar atentos, porque tal vez te puedes identificar con el número 1 y decir, es que he estado en sequía espiritual, me siento seco espiritualmente. Bueno, quizás es porque no ha habido fe en tu vida, porque constantemente hay incredulidad, y recuerda que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tal vez puedas, no es la falta de fe, sino que ahora es algo más tremendo, que es el pecado, ¿no? Y constantemente tú puedes identificar que vives en desobediencia, que vives en falta de perdón, que vivimos en cosas que no son gratas delante de Dios. Número 3, ¿qué puede provocar sequedad en mi vida? Se escucha un poco fuerte la palabra, pero también pues es la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Es a la mediocridad de nuestro cristianismo. Es decir, que no buscamos a Dios como debería de ser. Nos conformamos. Por eso es que lo menciono de esta manera, de que somos, se escucha fuerte, pero somos mediocres. Somos mediocres en nuestra oración, somos conformistas en nuestra lectura de la palabra, somos conformistas en nuestra adoración, en nuestra búsqueda, y esto provoca que nos dejemos influir más por el espíritu del mundo que por el Espíritu Santo. No tomamos en serio la palabra de Dios. Vamos a la iglesia cuando podemos, cuando no vamos, por cosas tan X, dejamos de buscar a Dios. Entonces esto genera esa sequedad, porque nos conformamos con poco. Una plantita se tiene que estar regando constantemente, y cuando no se riega constantemente comienza a secarse, comienza a marchitarse, porque necesita esa agua que da vida. Y de la misma manera, tú y yo como hijos de Dios no podemos caminar en mediocridad. Con poquito nos conformamos y nos hacemos nosotros, ¿no?, la mentalidad de decir, ay, no pasa nada, pues sí leí tantito la Biblia, como que podemos llegar a pensar como que ya cumplí, ¿no? Ya cumplí con el versículo del día, ya cumplí con la oración del día, me acostumbro a que veo milagros, señales, prodigios, o si tú te mueves en los dones del Espíritu Santo, te acostumbras a que dices, sí fluyo en la palabra profética, sí fluyo en la palabra
de sabiduría, sí fluyo en los milagros, en el discernimiento de espíritus. Entonces como que esto genera en muchas ocasiones que entremos en una comodidad que no está bien, en una comodidad que no es sana, en una comodidad que entonces llega a ese punto en que nos sentimos bien con poco y caminamos en una mediocridad espiritual, cuando Dios quiere que tú y yo caminemos en abundancia, que cada día tengamos más hambre y sed de Él, como decía David en el Salmo, ¿verdad? Mi alma tiene hambre y sed del Dios vivo. Entonces, ahora yo solamente te estoy mencionando algunos puntos, no son todos, porque hay muchas cosas que pueden generar sequedad en nuestras vidas, pero yo te mencioné solamente 3: la falta de fe, el pecado y la mediocridad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como hijos de Dios. Pero mira qué hermoso, porque dice la palabra, dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Si tú puedes identificar alguno de estos puntos y tú dices, Señor, ya no quiero estar en sequedal, ya no quiero estar en pecado, ya no quiero vivir en desobediencia, ya no quiero tener falta de fe en mi vida, no quiero ser un cristiano que viva su cristianismo con mediocridad. Entonces Dios puede hacer cosas poderosas. Tal vez has vivido ya en un desierto durante años, porque esto puede ser años, pueden ser meses, pueden ser días. Si tú vives constantemente en falta de fe, pues eso lo puedes traer durante mucho tiempo. Si el pecado, tú permitiste que el pecado entrara a tu vida y esto te abrazó, esto va a generar también que si no hay arrepentimiento, obviamente va a venir esa sequedad a tu vida. Y si también llevamos años y años y años con un cristianismo mediocre, pues nunca va a haber un crecimiento, nunca va a haber una madurez, nunca vamos a poder dar fruto. ¿Por qué? Pues porque nuestra tierra necesita ser regada. Pero la buena noticia es que Dios nos habla y nos dice que Él va a derramar agua sobre el sequedal, que va a derramar ríos sobre la tierra árida. ¿Y sabes esto qué significa? Que tú y yo tenemos que ser llenos de su Espíritu Santo, pues su palabra dice, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Quieres nuevamente tener esa agua viva que solamente Dios puede dar? Entonces, amado, es tiempo de creerle, no con tus ojos naturales, sino ir más a lo sobrenatural. Dios se mueve en lo sobrenatural, y por consecuencia, cuando uno comienza a creer en Dios, cuando uno comienza a quitarse todo estorbo de nuestra vida y decidimos creerle al Señor, decidimos confiar en nuestro Señor, Él va a empezar a derramar esas aguas, Él va a comenzar nuevamente a llenar nuestra vida, Él va a comenzar a traer esa confianza en Él. Si tú has estado en pecado y hoy quieres arrepentirte, Señor, ya viví mucho tiempo así, ya son años, ya son meses o son días, no esperes a que esto se convierta todavía en algo mayor. Y tú sabes que no estás actuando bien en el área que tú sabes que no estás caminando conforme a la palabra de Dios. Entonces dile, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón, yo vuelvo mi corazón a ti y te pido que me llenes nuevamente con tu Espíritu Santo, que tú nuevamente vengas a saturar mi vida, porque el pecado me apartó de ti, pero hoy nuevamente rindo mi vida a ti y dejo a un lado el pecado, dejo a un lado las cosas que me están jalando
que me dan una felicidad momentánea, que es como una cárcel cómoda, pero al final me lleva a un desierto, a una sequedad, a una tierra árida, porque no hemos permitido que tú vengas a llenarnos, y preferimos ser una tierra que está siendo mal usada, y eso ha traído esa aridez a nuestra vida. Y de igual manera, si ha habido conformismo, si ha habido mediocridad espiritual en nuestro cristianismo, y dile: Señor, ya no quiero caminar así, yo quiero tu bendición, yo quiero que de una manera tú vengas a llenar mi vida, donde brote esa hierba, que como dice su palabra, como sauces junto a las riberas de las aguas, como dice su palabra, que daremos fruto a su tiempo y nuestra hoja no caerá, y todo lo que haremos será prosperado. Pero amado, tenemos que buscarle con pasión, tenemos que buscarle con entrega, con dedicación, no como una obligación, sino como algo que disfrutas, como algo que anhelas, como una pasión desbordante, y dejar a un lado ya la mediocridad, dejar a un lado ya el conformismo, el vivir acostumbrados con poquito, porque Dios nos quiere llevar a más. Dios quiere que nuestra tierra esté llena. Dios quiere que su Espíritu Santo sea derramado con mayor fuerza sobre nuestras generaciones, sobre nuestras vidas. El Señor quiere que tú y yo seamos llenos de su Espíritu Santo, y que constantemente estemos llenos, dando y llenando, dando a la gente, orando por la gente, bendiciendo a la gente, y seguir siendo llenos de su presencia. Yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana, y Él quiere que comencemos a caminar con Él, y que todo aquello que ha provocado esa sequedad en nuestra vida, esa tierra árida, lo hagamos a un lado y le digamos: Señor, yo quiero nadar en el río de tu Espíritu Santo. Amén. Padre precioso, te doy gracias por tu palabra, y gracias, precioso Señor, porque podemos confiar en ti, porque dejamos a un lado el pecado, y porque también dejamos toda mediocridad espiritual, y podemos, Señor, confiar en que tú vienes a hacer cosas nuevas, y vienen ríos de agua viva. Tú rompes las fuentes de los cielos y haces descender esa agua en medio de la sequedad, precioso Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Bye, bye. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.